Hola a todos, en el video de hoy lo que se estará viendo será el modelo neoclásico neoliberal. Este modelo en sí se implementaría después del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y, y en sí este modelo lo que propugna es reducir la intervención del Estado en la economía y conceptúa el libre mercado como el mejor garante del crecimiento económico de un país, salvo ante la presencia de las denominadas fallas del mercado. El modelo también propone que sea la iniciativa privada la que se encargue de desarrollar los sectores económicos que en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones incentivó y tomó el gobierno bajo su tutelaje. En esa dinámica, el modelo plantea la privatización de las empresas públicas, la apertura de las fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros, así como la reducción del tamaño del gobierno. Las políticas recomendadas por la escuela neoclásica o la neoliberal, en principio recomendaciones a países tanto industrializados como en desarrollo, incluyen políticas monetarias restrictivas, las cuales consisten en aumentar las tasas de intereses o reducir la oferta de dinero, considerando que así se disminuye la inflación y se reduce el riesgo de una devaluación. Aunque con ello se inhibe el crecimiento económico, ya que se disminuye el flujo de exportaciones y se perpetúa el nivel de deuda interna y externa, denominada en monedas extranjeras. También se implementan las políticas fiscales y restrictivas, las cuales consisten en aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir los impuestos sobre la producción y la renta, eliminar regímenes especiales y disminuir el gasto público. Con ello se supone que se incentiva la inversión, se sanean las finanzas públicas y se fortalece la eficiencia de recaudación del gobierno. No obstante, si no se distingue entre los niveles de ingresos de los contribuyentes, donde unos pueden pagar más impuestos que otros y se grava a las mayorías con el impuesto al consumo, se deprime la demanda. Tampoco se reconoce que el gasto público es necesario, tanto para el crecimiento como para el desarrollo, para la protección de sectores vulnerables de la economía y la población. También se implementa la liberalización, es decir, apertura internacional para el comercio y para las inversiones, pues incentivan el crecimiento y la distribución de las riquezas al permitir una participación más amplia de agentes en el mercado, la generación de economías de escala, porque las empresas se especializan en producir ciertos bienes y no intervienen en tecnologías diferentes, el aprovechamiento de ventajas competitivas relativas, el abaratamiento de bienes y servicios, y el aumento en los niveles de consumo y el bienestar derivado de ello. También se emplean políticas de privatización, en las cuales se considera que los agentes privados tienden a ser más productivos que los públicos y que el gobierno debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector privado sea el encargado de la generación de riqueza. Y políticas de regulación, en las cuales se plantea que demasiadas reglas y leyes inhiben la actividad económica y deben reducirse a un mínimo necesario para proporcionar un mayor dinamismo de los agentes económicos. En todos los casos, los teóricos neoliberales afirman que la mejor manera de alcanzar la distribución de la riqueza y el bienestar de los individuos es mediante un crecimiento total del producto, que por su propia dinámica permea el total de los integrantes de la sociedad. Como liberales, promueven la obtención del beneficio individual para alcanzar el beneficio de la sociedad. Ahora lo que se verá será el inicio de este modelo. La transición entre un modelo de desarrollo y otro se marca el inicio de la gestión de Miguel de la Madrid. En ese momento, la situación política resultaba delicada por la ruptura entre el sector empresarial y el gobierno, provocada por la nacionalización bancaria y la devaluación de la moneda. En un intento por suavizar las fricciones con el sector privado, el gobierno promovió la reforma del artículo 25 de la Constitución a finales de 1982, donde se explicaba la participación de los sectores público, privado y social en la economía. Se pretendía que el sector privado pudiera acceder hasta la tercera parte de las acciones de la banca. A pesar de una política macroeconómica de ajuste que subió los impuestos, bajó los subsidios y el gasto y promovió la renegociación de la deuda, el gobierno no logró revertir la devaluación ni la inflación. Entre 1982 y 1983, esta llegó a 132%,
Después, el sismo de 1985 y el desplome del precio del petróleo provocaron un decrecimiento del Producto Interno Bruto que llegó a 0,03%. El Producto Interno Bruto no solo dejó de crecer, sino que se redujo, y el aumento del número de personas en la pobreza alimentaria llegó a 19 millones. Era el momento de implementar políticas diferentes a las del modelo Easy. El estancamiento de los años 80 del siglo pasado fue ocasionado por mantener la economía en una expansión de manera artificial por cerca de 35 años, alterando la inflación y desviando a a personal productivo del sector privado hacia el público. Lo cierto es que con el paso del tiempo se dejó de innovar, de investigar y de mantener la enorme infraestructura que el gobierno había construido. Lo que en un inicio fue la base fundamental para comenzar la industrialización del país se había convertido en un edificio enorme, burocrático, cada vez menos especializado y técnico en un mundo que estaba en un continuo cambio. Es innegable el papel del Estado en el desarrollo económico de México, pero al ser un productor, regulador y distribuidor de la mayoría de las industrias empezó a quedarse corto. Más agentes con nuevos métodos y formas de administrar comenzaban a formar parte del panorama económico. La apertura económica en otros países, la caída del muro de Berlín y el cambio europeo de fines de decenio motivaban los ánimos de cambio. Las transformaciones en la Unión Soviética, lideradas por Michael Gorba- Gorbachev, el regreso de las repúblicas con Ronald Reagan en Estados Unidos y el reformismo propuesto por Margaret Thatcher en el Reino Unido, marcaron una época de viraje hacia la derecha. El fracaso del modelo centralmente planificado, Easy, parecía no dejar opciones más que la preeminencia del mercado y la liberalización, que coincidió con el fin de una década de estancamiento económico y de problemas de inflación crónica en América Latina. Las nuevas ideas de neoliberales, como te mencionamos, era el resultado de retomar los principios de las escuelas de economía clásica y adicionando las ideas de vertiente económica monetarista de Milton Friedman. Durante la gestión de Miguel de la Madrid, estos cambios comenzaron a traducirse en políticas económicas. Lo cierto es que la crisis de 1982 marcó el inicio de una profunda reforma de la política comercial que se dio en dos etapas claramente distinguibles. En la primera, la apertura fue unilateral y formó parte de las reformas estructurales posteriores que siguieron a la crisis de 1982. Posteriormente, a partir de 1990, la apertura se ancló a una red de tratados de libre comercio. Liberalización comercial y privatización. Para entender mejor la liberalización comercial que se llevó a cabo en México, primero de forma unilateral y después multilateral, es importante conocer algunos lineamientos de comercio internacional que la Organización Mundial del Comercio, OMC, el primero el primero de estos lineamientos es el trato de naciones más favorecidas. El principio de no discriminación significa tratar a los interlocutores comerciales en pie de igualdad. Garantiza oportunidades iguales para los proveedores de todos los miembros de la OMC, es decir, de la Organización Mundial de Comercio. Sin embargo, no impone ningún grado de apertura del mercado. El principio de nación más favorecida es una piedra angular del sistema multilateral de comercio concebido después de la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones más favorables de acceso que se haya concebido en un país debe otorgarse automáticamente a todos los demás participantes en el sistema. Esto permite que todos se beneficien sin necesidad de nuevas negociaciones, de las concesiones que pueden haber sido convenidas entre importantes interlocutores comerciales con una gran capacidad de negociación. Las normas de la NMF se aplican condicionalmente a pesar de que existen tres excepciones. Zona de libre comercio, que son acuerdos entre países por los cuales a las exportaciones se les deja de imponer arancel alguno. Las uniones aduaneras, zonas de libre comercio en las que los países no solo dejan de imponer aranceles a las exportaciones entre ellos, sino que además adoptan aranceles comunes para las importaciones de países terceros como la Unión Europea. Y los acuerdos preferenciales, acuerdos entre países industrializados y en desarrollo por los cuales los primeros dan un trato arancelario preferencial, es decir, aranceles inferiores a los segundos. Dentro de las políticas de liberalización comercial que se instauraron durante el sexenio de Miguel de la Madrid,
está la adhesión de México al GATT. Tal medida le daba a la política de liberalización comercial un buen marco institucional, junto con el Pacto de Solidaridad Económica, firmado el 15 de diciembre de 1987, para disminuir la inflación e ir reduciendo el arancel máximo a 20%, disminuyendo las barreras a la a la importación. El sector privado respondió a tales iniciativas, generándose cambios de gran envergadura, entre ellos la reducción de la inflación anual de 159,2 a 51,2% un año más tarde. En 1983 comenzó la eliminación de los permisos a las importaciones y la disminución de la protección arancelaria, dando un tope al arancel promedio del 27%. A partir de entonces, la apertura comercial se aceleró. En 1983, en 1989 y 1994, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la transformación económica fue más patente. En julio de 1989 utilizó el Plan Brady para reducir la carga de la deuda y mandó una señal a los mercados que los problemas económicos que el- a los mercados de que el problema económico del país estaba en vías de solución. Incentiva la inversión privada nacional y extranjera, lo que permitió al Producto Interno Bruto crecer alrededor del 3%. En 1990, el anuncio de la reprivatización de la banca alentó estos cambios y la decisión de negociar un acuerdo de libre comercio en Estados Unidos terminaron de convencer a los inversionistas sobre el nuevo clima en México. La reforma de mayor trascendencia durante el sexenio de Salinas fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, TLCAN, que entró en vigor en 1994. Las ideas centrales del tratado eran permitir el consumo de bienes realizados en otros países y confrontar los productos mexicanos con la competencia internacional para incentivar la calidad y eliminar la ineficiencia económica. Este tratado es un ejemplo de una respuesta a un momento histórico, pues cuando el presidente Salinas percibió el impacto que la caída del muro de Berlín estaba teniendo en la comunidad inversionista internacional, la conclusión fue que si México quería ser un destino atractivo para el ahorro externo, tendría que acelerar su proceso de reforma económica, aprovechar su vecindad con Estados Unidos y formar un bloqueo comercial con este país que comenzaba a beneficiarse de la explotación global. El plan resultó, y el CAN hizo de México un socio atractivo para celebrar tratados similares. Así, México firmó tratados con 10 naciones de América Latina y más tarde con la Unión Europea, Israel y Japón. Entre 1992 y 2005, México negoció 12 tratados de libre comercio con 43 países y se adhirió a la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, fortaleciendo la presencia mexicana en el exterior. Es de notar que el sector privado nacional aceptó la eliminación de aranceles, solo gracias a la apertura recíproca de los mercados de Estados Unidos y Canadá. Así, los tratados de libre comercio celebrados en otros países permitieron satisfacer esa reciprocidad y pusieron a los inversionistas en condiciones similares. En algunos países los niveles de protección respecto al resto del mundo fueron aumentando, para aumentar los ingresos del gobierno, sobre todo para superar la crisis macroeconómica de 1994. El mayor problema de los acuerdos de la NMF es que castigan a los usuarios de insumos que vienen de naciones sin tratados de libre comercio, poniéndolos en desventaja con otros productores, lo que creó sesgos en otra de las industrias en las que México tiene ventajas comparativas. La economía mexicana se transformó como resultado de las reformas económicas y en particular por la liberalización comercial del último cuarto del siglo. La relación de importaciones y exportaciones, que en 1982 representaba el 25%, pasó a 64% en poco más de 20 años, y el valor de las exportaciones, en dólares corrientes, se multiplicó 10 veces en el mismo periodo. El cambio de la composición de la exportación es igual de importante. Los productos petroleros, que entre 1982 y 1985 representaban 60% del total,
el 2003 fueron solo el 9.6%, con pequeño aumento en los años donde los precios internacionales del petróleo suben, como sucedió en 2005. Los artículos manufactureros tomaron el lugar más importante en las exportaciones. En 1982 eran el 33% contra el 87%, y en la década de 1993 a 2003 destacan las exportaciones de productos metálicos, maquinarias y equipaje, las cuales representan 60% de las ventas externas en 2005. Aún así, es importante recalcar que dos factores beneficiaron a las exportaciones: la devaluación del peso en 1994, porque hizo más baratas las exportaciones, y la constante expansión económica de Estados Unidos, que en los últimos años han disminuido y afectado a la economía mexicana. En el primer trimestre de 2009, las ventas externas cayeron el 21% y el PIB se contrajo cerca del 8% anual. También aumentó el flujo del capital externo antes de la firma del GATT. Las inversiones extranjeras directas promediaban actualmente los 3.700 millones de dólares, y durante los años de vigencia del TLCAN promedi- promedían 18.900 millones por año. La privatización planteadas por el modelo neoclásico fueron una muestra más de la nueva política económica del país. En este sentido, debe mencionarse la privatización de Mexicana de Aviación, el Grupo Automotriz Dina, Teléfonos de México, Minera Cananea, la banca y algunas plantas de la Compañía Nacional de Subsistemas Populares, creada en 1962, y que se dedicó a acciones relacionadas con el sistema de abasto y la seguridad alimentaria mexicana, con el fin de garantizar la compra y regulación de precios de productos en la canasta básica, particularmente el maíz. Intentando estabilizar otros sectores de la economía, se llevó a cabo una reforma ejidal para integrar la población campesina en la economía del mercado. Sin embargo, esta no dio resultado. El arraigo de la tierra y el vínculo de los campesinos inhibieron la reforma, y se oyeron voces de oposición, como la del movimiento armado del Ejército Zapatista para la Liberación Nacional en Chiapas, que aglutinaba a los campesinos en oposición a la reforma y al fin del nuevo reparto agrario. Realmente, lo que sucedía en Chiapas era un reflejo de lo que sucedía en muchas partes del país. Las diferencias regionales se profundizaron con el desarrollo liberalizador. Agudizando ese proceso, estalló la crisis de 1994, la cual se verá en el siguiente video. Muchas gracias.